Hola, buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, buenos Buenos días. días. Ok, solo les voy a pedir que encendamos la cámara antes de, como siempre lo hacemos, y pedirles nada más los que no han corregido todavía lo del nombre. Recuerden siempre hacer eso al inicio de cada clase, porque obviamente la asistencia queda registrada conforme al nombre que ustedes dejan en el dispositivo, ¿verdad? Entonces, no sé quién es iPhone de Murillo o iPhone de Loani. Ok. Entonces, hoy vamos a iniciar con la clase. Vamos a trabajar los dos temas que hemos hablado. Recuerdan que la semana pasada tuvimos el examen. El próximo domingo que nos veamos de manera presencial para el segundo examen, van a poder entonces ver sus notas del primer examen. Eh, con respecto a los temas que vamos a ver, les había comentado de que había un video de sensación y percepción ya subido a la plataforma para que ustedes lo fueran viendo. Eh, si no, igual vamos a desarrollar los dos temas. Vamos a hablar hoy de sensación, percepción y estados de conciencia. Así que habíamos hablado más o menos como una hora cada uno de los temas y vamos a enfocarnos entonces en esas dos temáticas. ¿Ok? Para los que se acaban de conectar y les estaba diciendo, hagan la corrección, porfa, los que no lo han hecho todavía, eh, concerniente al tema de su nombre, como iPhone, este tipo de cosas. Ok, entonces voy a empezar a compartirles pantalla y denme un segundito. Solo me confirman que ya estamos viendo mi presentación en Power. ¿Sí, verdad? Sí, Perfecto. Ok, entonces si quieren, vamos a apagar la cámara y nos vamos a enfocar en el capítulo número 3. Recuerden que para esto ustedes incluso ya entregaron la guía, eh, la primera guía ya del perdón, la segunda guía que se entregó el día viernes. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de sensación, quiere decir todos los estímulos del medio ambiente, entonces que van a generar una respuesta en nuestros sentidos corporales. Entiéndase por los sentidos corporales como la visión, la audición, el olfato, el gusto y en el caso de la piel o el tacto va a tener diferentes factores, como lo es el dolor, como lo es eh, la temperatura, la presión, entre otras cosas. Y voy a explicar rápidamente entonces cómo ocurre todos los procesos básicos de la sensación. Y cuando nosotros hablamos de forma de energía, quiere decir todo lo que estimula ese sentido en particular. Por ejemplo, en este momento ustedes están escuchándome a mí hablar. Yo estoy generando, quiere decir, una vibración con mis cuerdas vocales que tienen sentido y que se va a interpretar entonces como lenguaje y su oído va a percibir entonces esto como sonido. O por ejemplo, la pantalla que ustedes están observando, lo que ustedes van a tener frente a lo que tienen frente a ustedes, eh, lo que ustedes van a ir observando es todo lo relacionado con la luz. Eso quiere decir de que su pantalla del teléfono, de la laptop, de donde sea que ustedes estén viendo, está estimulando su ojo. ¿Ok? Entonces, todo inicia por ahí. En segundo punto, vamos a ver que esta forma de energía, ¿ok? Ahora va a estimular una célula receptora. Esas células, si ustedes recuerdan en la unidad uno cuando vimos bases biológicas de la conducta,
va a estar relacionado con estimular una célula. Recordando que una célula receptora, en este caso, ya vamos a ver algunos ejemplos, en el ojo van a denominarse como conos y bastones, en el oído como células bipolares, en la lengua y en la nariz como células ciliales, y va a estimular entonces esta célula. Obviamente, el estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que pueda enviarse una señal a la corteza cerebral. Por ejemplo, ustedes están probablemente en casa. Quiere decir que están a mediodía, seguramente hay alguien cocinando el almuerzo. Probablemente usted no percibe el olor porque no es lo suficientemente fuerte. Pero si usted se acerca a la cocina, va a percibir el olor y va a decir, huele a arroz con carne molida y papa, no sé, o una sopa, lo que estén haciendo hoy por ahí. Entonces, el estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte para que pueda estimular la corteza cerebral. ¿Y cómo va a diferenciar nuestro cerebro las diferentes formas de energía? Porque, por ejemplo, nuestros ojos son la fuente, sí son la fuente de entrada, pero no vemos en realidad con los ojos, sino que el lóbulo occipital es quien recibe las señales. Y por eso hablo de que las células receptoras son especializadas en uno u otro sentido. También los mensajes sensoriales, eso quiere decir, por ejemplo, el sonido, las vibraciones solamente van a ingresar por el oído, la luz solamente va a ingresar por el ojo, la presión o la temperatura solamente va a entrar a través de nuestra piel y no entra por ninguna otra parte. Eso quiere decir que convierte entonces a nuestro cuerpo o a las señales en señales que son audibles, visuales, dolorosas, olorosas, sabrosas, ¿sí? Como el sabor que nosotros tenemos de una comida, de una medicina o algo. Y esto entonces crea un estímulo que va a afectar las neuronas, que hemos hablado desde la unidad uno, las neuronas tanto aferentes como eferentes, quiere decir tanto las motoras como las sensoriales. Y el resultado final entonces actúa como un código. Por ejemplo, si usted huele el olor específico de una loción, usted sabe cómo identificarla. O el sonido específico de una canción de su artista favorito, usted sabe cómo clasificarlo porque nuestro cerebro va otorgándole como códigos a esta combinación de mensajes sensoriales. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Vamos a ver ahora un poco más detallado, pero este es el proceso básico de toda sensación. ¿Se entiende hasta este punto? Sí, Lick. Ok. Un componente relevante del proceso de sensación es la adaptación sensorial. ¿Les ha pasado que ustedes han ido a un concierto, ¿no? Y ustedes al inicio del concierto la música está muy alta, pero después de un momento ya no, simplemente ya ni siquiera le prestan atención. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué creen que, o por ejemplo, mal olor, a ver, Porque Tess, nos acostumbramos. nos acostumbramos. Entonces, por ejemplo, pasa también de que, imagínense ahora, no solamente lo que acabo de mencionar, sino que también vamos a hablar acerca de la luz, por ejemplo. Nuestro ojo se va adaptando entonces a las diferentes fuentes de energía que va a recibir nuestro cuerpo. Y este elemento de adaptación sensorial, el mejor ejemplo que podemos tener es el ojo. Y por ahí es que vamos a iniciar. Esto me lo voy a saltar, eso no es relevante. Y vamos a iniciar entonces con la anatomía del ojo. No es una clase de anatomía, pero por lo menos que conozcan los puntos más relevantes.
y vamos a ir viendo cada una de las partes. Como por ejemplo, la córnea es la primera parte, la parte más externa de nuestro ojo y funciona sobre todo como un protector. La córnea nos ayuda a proteger el ojo de eh, contaminantes, golpes, sucio, entre otras cosas. La segunda parte que nosotros vamos a ver entonces es el iris. El iris son como unos cilios que es en realidad lo que le da el color o la pigmentación a nuestro ojo. La pupila, que es este espacio entre el iris y lo fascinante de la pupila es que la pupila se va a contraer o se va, por otra parte, a ampliar en la medida que el ojo recibe luz. Por ejemplo, si hay mucha luz, entonces la pupila va a contraerse y no va a permitir tanto ingreso de luz a nuestro ojo. O por otra parte, estamos en mucha oscuridad, la pupila se va a dilatar para permitir ingresar la mayor cantidad de luz. Esa es la función predominante de la pupila. En cuarto lugar tenemos el cristalino, que es un fragmento de nuestro ojo que nos va a permitir lo que hablábamos acerca de la luz que la pupila permite ingresar. Entonces el cristalino va a magnificar esta luz. Y la luz, imagínense, voy a borrar todo lo que acabo de hacer. Imagínense que la luz entra de esta forma, ¿no? Así como lo estoy colocando. Entonces, si la pupila permite el ingreso, entonces el cristalino va a enviar esa información de luz hacia la retina. Normalmente lo que casi siempre nosotros escuchamos es que la retina, si nosotros estamos expuestos mucho a la luz, la retina tiende a quemarse. No sé si ya lo han escuchado en algún momento. O en películas de superhéroes, donde la retina es lo que le quema a alguien con un láser o algo así. Entonces, el cristalino va a permitir esta información y la luz va a estimular la retina y la retina entonces se va a conectar con el nervio óptico. Eso quiere decir de que el nervio óptico lleva esta información, me adelanto un poquito, me voy a adelantar un poquito, voy a regresar acá, y el nervio óptico que ustedes pueden observar que está acá va a estimular lo que habíamos mencionado sobre las células. Las células receptoras que van a entrar en juego para el ojo van a llamarse entonces los conos y bastones y una célula bipolar. ¿Ok? Entonces, la luz, lo que hemos hablado, la luz la estimula entonces y el ojo va a recibir esta información. La retina lo lleva al nervio óptico y dentro del nervio óptico la primera que recibe la señal es una célula ganglionar, que es la célula receptora, y esta célula va a conectarse a través de una célula bipolar, que lo que hace la célula bipolar solamente lo que hace es conectar entonces la información entre la célula ganglionar y entre los conos y bastones. Si ustedes observan por qué se denominan como conos y bastones, porque tienen ese tipo de, esa forma peculiar en realidad. La diferencia es que los conos y los bastones uno se va a encargar sobre todo del aspecto relacionado con la oscuridad y la luz, y el otro con lo relacionado con los colores. ¿Ok? Entonces voy a regresar a donde nos encontramos un poquito para que hablemos acerca de los tipos de células que tiene entonces la retina. En el caso de la retina, tiene los dos que habíamos hablado, que eran los bastones y los conos. Los bastones van a responder a los grados de luz y oscuridad. En general, los bastones son los que nos van a permitir, sobre todo, lo relacionado con la visión nocturna. Por otra parte, los conos sí responden a la luz y a la oscuridad, pero sobre todo van a responder al color. ¿Ok? Nosotros, en el caso del color, cuando nosotros hablamos de la importancia del color,
habla acerca de que nosotros tenemos diferentes aspectos relacionados con la pigmentación. Y, por ejemplo, hay diferentes tonos de amarillo, diferentes tonos de rojo, de negro, de azul, y esto va a depender de la claridad que nosotros vamos a percibir entonces en la luz y esta luz proyectada hacia el color. Hablábamos de que el ojo en realidad, y lo que eh, conversábamos al inicio, el ojo nunca termina de adaptarse en realidad por completo ni a la oscuridad ni a la luz. En el caso de lo que hablábamos, lo relacionado con el iris y la pupila, que es la contracción o la dilatación de esta pupila, va a depender entonces del elemento de oscuridad o de luz. A mayor luz hay, quiere decir de que hay menor sensibilidad y por eso el iris y la pupila se contraen. Y si hay menor cantidad de luz, el iris y la pupila se va a relajar o a dilatar y va a permitir entonces la sensibilidad de lo relacionado con el ingreso de luz. Para esto vamos a hacer como un pequeño ejercicio. Vean que tenemos a su lado derecho de la pantalla, tenemos dos cuadros. Un cuadro tiene unas rayas negras y en el caso del segundo recuadro está en blanco. Para este ejercicio, quiero que por 30 segundos entonces nos enfoquemos en este punto que voy a señalar ahora y luego se lo voy a quitar, ese punto gris que observan en el recuadro de la parte superior y vamos a enfocarnos por 30 segundos ahí. Por favor, no pierdan de vista ese punto. Por 30 segundos yo les voy a decir que mantengan su señal, su visión ahí. Y ahora entonces quiero que pasen su visión al punto de la parte del recuadro de abajo y me digan qué pasó. A ver en el chat. No sé si usted es lo que quería que observáramos, pero se ven las rayas. Sí. Es como de esas ilusiones ópticas que uno se queda viendo el punto, espera un minuto y como que la vista distorsiona o algo parecido. Perfecto. Y por ahí veo las líneas, se pasan las líneas, veo las líneas como transparentes. Entonces, por qué pasa esto? Lo que hablábamos acerca de la adaptación del ojo. El ojo va entonces, como ustedes pueden observar, se adaptó a ese sentido de oscuridad de las líneas negras sin fijarse directamente en las líneas negras y las pasó entonces al siguiente estímulo. Y por eso es que ustedes observaban en el segundo recuadro, observaban entonces que las rayas negras, aunque no están en el recuadro, entonces van a aparecer. Y es como todo lo que ustedes mencionaban, se reflejan las líneas, se marcan las rayas. Y esto se conoce como post-imagen. Como cuando ustedes ven al sol directamente por un segundo y luego ven que hay una mancha negra en su visión. Y esa mancha negra no se cambia hasta que pasa un tiempo, el ojo se va adaptando a este tipo de situaciones y le permite entonces gestionar este tipo de diferencias. ¿Ok? Lo que hablábamos acerca de la adaptación sensorial. En el caso del ojo, nunca se va a adaptar por completo. Siempre va a estar haciendo cambios en el campo visual. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Estamos bien? Por ahí me pueden ir escribiendo al chat. Oli. Gracias, Aníbal. Más. Perfecto. Muy bien. Ok,
Ok, ahora veamos qué pasa desde el ojo y lo que hablábamos. En el caso del ojo, mencionábamos que el ojo nunca va a terminar de adaptarse. Y esto es porque frecuentemente está siendo estimulado entonces nuestro campo visual. Si ustedes observan el ejemplo y lo que mencionábamos, el ojo como tal no es el responsable de la visión. El que es responsable de la visión es el lóbulo occipital. ¿Cuáles eran, pregunta de examen, los cuatro lóbulos? Lóbulo temporal, occipital, parcial, algo así, y temporal, y frontal. Temporal, muy bien, occipital y parietal. Entonces, en el caso del cerebro, es en realidad quien va a ser el encargado de poder ver este tipo de imágenes, no el ojo. Por ejemplo, yo les comentaba esto a la clase del sábado. En el caso de ustedes como estudiantes, no es tan frecuente ahora que vean compañeros ciegos. ¿Alguno de ustedes tiene un compañero ciego? ¿En alguna otra clase? ¿Verdad que no? No, Lick. No, en el caso mío, por ejemplo, yo me gradué con cuatro compañeros ciegos. Entonces, y cada uno tenía una historia distinta. Por ejemplo, hubo un compañero que él miraba, pero estaba una vez en un palo de mangos, se cayó, se golpeó la parte trasera de la cabeza y como que algo se desconectó y dejó de ver. Su ojo, ¿sí? El ojo miraba, o sea, funcionaba perfectamente, respondía a la luz, pero él no podía ver. Y esto era porque el daño había ocurrido en el lóbulo occipital. O, por ejemplo, un compañero que también fue perdiendo la visión de a poco porque había una atrofia en el lóbulo occipital. O sea, el lóbulo estaba siendo cada vez más pequeño. O pasa en algunas ocasiones que hay personas que desarrollan un tumor en esa área o que tienen un derrame cerebral, una isquemia cerebral, y esto hace que pierdan la visión, porque en realidad se enfocó sobre todo en la parte del lóbulo occipital. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vayan observando que en realidad el ojo no es el responsable de ver, es el que recibe la señal, pero el lóbulo occipital es quien la interpreta. Solo regálame un segundito. Ok, entonces mencionábamos que en el caso del ojo, como pueden observar, es el responsable de captar la señal. Y hagan un pequeño ejercicio. Sé que ustedes están en casa y yo no puedo verlos, pero voy a confiar en ustedes. Eh, Tápense el ojo izquierdo con la mano izquierda y me dicen qué pasa con su campo visual. O no se lo tapen, pero por lo menos ciérrenlo uno. Y hagamos el mismo ejercicio con el ojo derecho. ¿Qué pasa con su campo visual? Se reduce. Exactamente, Luz. Por ahí esa es la palabra clave. Se reduce. Eso quiere decir que en el caso no es que el ojo izquierdo ve todo lo que pasa en el campo visual izquierdo y el ojo derecho todo lo que pasa en el campo visual derecho. En esta imagen pueden observar que tanto el ojo izquierdo como el ojo derecho ven lo que pasa en el campo visual derecho y viceversa. En el campo visual izquierdo con ambos ojos, entonces yo voy a observar.
Y lo que ustedes pueden observar en el caso de lo que ocurre en el campo visual derecho está marcado o está con, con un color gris, y lo que ocurre en el campo visual izquierdo está con un color naranja. En el caso, ambos ojos entonces van a llevar esta información y pasa por lo que habíamos hablado, pasa por la retina y por los puntos, ¿no? Iris, pupila, cristalino, pasa por la retina y la retina entonces lleva esa información hasta el nervio óptico. Y observen, voy a ampliar un poquito más la presentación y quiero que ustedes observen que en este momento, cuando está todavía la imagen visual en el campo, en la retina, en el nervio óptico, cada ojo todavía tiene una parte gris y una parte naranja. Lo pueden observar acá. Aquí parte naranja y parte gris. Pero llega un punto en la parte de la corteza cerebral, entonces, que esta información se va a intercambiar. Y este intercambio, porque si ustedes observan, en este cruce donde yo estoy marcando, deja de tener entonces una señal binocular y se va a definir por completo como naranja y como gris, quiere decir como campo visual derecho y campo visual izquierdo. Y esa parte es denominada el quiasma óptico. El quiasma lo que va a hacer entonces es que va a direccionar de manera apropiada el campo visual izquierdo y derecho, y esto ustedes pueden observar de que en realidad, como lo hablábamos en la unidad uno, nuestro cerebro no interpreta lo que ocurre en nuestro campo visual, no lo interpreta específicamente en el mismo lado que coincide, sino más bien en el lado opuesto. Entonces, lo que pasa en el campo visual derecho, ¿sí? Pueden observar acá, ay, perdón, pueden observar acá, lo que ocurre en el campo visual derecho en realidad es interpretado en el lóbulo occipital izquierdo. Y lo que ocurre en el campo visual izquierdo es interpretado en el lóbulo occipital derecho. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? No, Lick, todo bien. Ok. Y ese es entonces el recorrido completo de, del desde que la luz estimula entonces el ojo hasta que lo interpreta. Eso lo voy a avanzar. No, no es relevante. ¿Hay alguna duda? Entonces, hasta acá sobre el proceso de sensación del ojo. ¿Vamos todos bien? Sí, Lick. Ok, Licenciado, una pregunta de eso. adelante. O sea que aunque se perciba con los dos, con ambos ojos, pero si está en el campo visual de derecho, siempre va a ser interpretado por el izquierdo, aunque se pueda ver con ambos ojos. Eso es lo que... Correcto. Ah, ok, Correcto, porque recuerden que el responsable de hacer posterior el cambio es el quiasma óptico, va entonces a hacer ese procedimiento. E incluso, por ejemplo, pasa, no sé si ustedes han conocido este tipo de situaciones donde, por ejemplo, una persona tiene un derrame cerebral y luego pierde por completo, por ejemplo, la visión de todo un campo, de todo el campo de esa zona, por ejemplo. O, por ejemplo, tiene una... espérame un ratito. Y que, por ejemplo, la persona entonces pierde la visión o pierde movilidad de todo lo que pasa entonces en ese campo. Entonces, pasa eso entonces que frecuentemente observamos que cuando tienen un derrame, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, pierden movilidad de toda la parte derecha del cuerpo y viceversa también. Tienen el derrame en el hemisferio derecho y pierden toda la movilidad del lado izquierdo. Funciona al revés del cerebro, una cosa impresionante. ¿Se entendió? ¿Estamos bien?
Sí, Lick. Muy bien. Ahora hablemos acerca de la audición. En el caso de la audición, tiene algo muy particular que en realidad no nosotros, no, los sonidos, lo que nosotros estamos experimentando, en realidad son vibraciones. Estas vibraciones van a generar entonces un cambio en nuestro estado actual. Y este cambio nos va a permitir a nosotros lo que conocemos entonces como una experiencia de un sonido. Por ejemplo, imagínense alguien aquí toca algún instrumento. Nadie. No tengo músicos acá. Pero, aunque no sea músico, se puede imaginar el siguiente ejemplo. ¿Ok? Eh, Imagínese que usted toca un tambor. ¿Ok? ¿Qué es cómo usted interpreta ese sonido del tambor? O sea, ¿por qué escucha el sonido del tambor? Porque vibra. Porque vibra, esa es la respuesta correcta, porque entonces el tambor, al usted tocarlo, va a vibrar y esa vibración entonces va a crear un estímulo que con sonoras, ¿ok? Como ondas sonoras, y esto va a ser percibido en el tímpano, que es como el equivalente a lo que hablábamos de la retina. Carlos dice por ahí que yo toco el violín. Entonces, muy bien, las vibraciones me llegan al oído. A veces molesto cuando hago un vibrato con los dedos, ya que percibo las vibraciones. Y en realidad eso es lo que pasa cuando nosotros hablamos de sonido, de que las vibraciones ocurren entonces en el tímpano y estas vibraciones, quiero que ustedes observen y los voy a llevar así en el caminito de anatomía, como estamos viendo. Esta es la oreja, ¿no? El pabellón de la oreja. Y luego tenemos el canal auditivo, que es donde se acumula la cera y ese tipo de cosas. Y luego lo voy a pasar a esta segunda imagen que ven aquí en la parte de abajo. Entonces, esta primera parte que yo estoy señalando en rojo, ese es el tímpano. Normalmente, si hablamos acerca de que en la retina, en el ojo, es la que tiende a quemarse, según los superhéroes y todo eso, el tímpano es el que siempre dicen que se le revienta a través del sonido o porque tiene un sonido muy elevado. Entonces, el tímpano va a recibir las ondas sonoras y va a trabajar en conjunto con tres eh, que se denominan huesecillos, que los nombres que reciben son martillo, yunque y estribo, porque en realidad tienen formas de esos tres objetos que estamos hablando. Y esto va a permitir entonces que lleve la información, los regreso aquí a la imagen de nuevo, a lo que nosotros vamos a conocer como el órgano vestibular. El órgano vestibular nos va a permitir entonces llevar la información a la cóclea, que la cóclea es como voy a borrar todo lo que acabo de decir y voy a colocar otro color, como un verde. La cóclea, que es que nosotros vemos que parece como un caracol, y en la cóclea es donde nosotros tenemos algo que se conoce como la membrana basilar. Dentro de la membrana tenemos un líquido y el líquido es entonces la vibración que genera que ese líquido entonces se mueva o que se dispare de alguna forma y entonces genere esos cambios. ¿Ok? Por ejemplo, a lo mejor solo tengo a Scarlett que toca el violín, pero estoy seguro que todos se han metido a la piscina o al mar y se les mete agua en los oídos. ¿Cómo es la experiencia de que se les meta agua al oído? Al oído. Y se siente una sensación bien, bien extraña porque se siente como cargado el oído y como caliente, no sé. Sí, como cargado, muy bien. Sí. Se, se tapan los oídos, Lee. Se tapan, muy bien. Una sensación molesta.
Pero sobre todo, ¿cómo se escucha? Mo. Se escucha como un eco. Muy bien. Esa era la palabra que buscaba, un eco en realidad. Y ese tipo de sonido, lo que ustedes observan, quiere decir de que sobre todo el agua ha llegado al tímpano o se ha escurrido por el tímpano y se ha alojado en el oído medio. Y ahí es donde nuestro oído entonces constantemente va a estar percibiendo como estas vibraciones. Y hasta que usted hace de todo tipo de movimientos, usted mueve, salta, pone la cabeza de lado y hace se pone de cabeza y hace de todo un poco, hasta ahí en realidad es que desaparece esa sensación molesta. Jorge, Lick, pero ¿cómo sale después el agua? No sé. generalmente sale por sí sola y usualmente sale durante la noche, ¿verdad? Por ejemplo, si es muy molesto, por ejemplo, pero usted se logra dormir, usualmente el hecho de que usted esté con la posición de su cabeza hacia ese lado hace que usted entonces, que el agua salga por su propia cuenta. Si de repente no es tan molesto, usualmente usted lo que hace es que hay personas que hacen un movimiento como ponen la cabeza de lado y se ponen a saltar y esto hace entonces que el agua salga por su cuenta. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Lick, estamos bien. Muy bien. Y la última parte entonces, después de que nosotros estimulamos el líquido, ¿verdad? Que es la cóclea, pasa al último punto, que es el nervio auditivo. Y el nervio auditivo lleva entonces esta información hacia el lóbulo temporal y ahí es donde nosotros interpretamos los sonidos. Y ahí es donde nosotros el sonido, por ejemplo, de una canción en específico, usted le puede dar ese valor o le puede otorgar ese valor en específico acerca de qué canción es, qué artista o qué cantante o qué sonido o qué tipo de sonidos son. Ok. Dice por ahí, tengo una pregunta. Los audios subliminales están programados a cierta frecuencia y generalmente contienen un mensaje programador. ¿Cómo es posible que solo nuestro subconsciente pueda escuchar o recibir el mensaje de audio subliminal por el nervio auditivo y es posible reprogramar pensamientos limitantes, por ejemplo? Es una pregunta bien compleja. Sin embargo, en realidad, eh, nosotros estamos expuestos constantemente a lo que nosotros conocemos como la percepción subliminal. Y cuando hablo de percepción subliminal no me refiero a mensajes diabólicos o algo por el estilo, sino que constantemente nuestras decisiones están siendo de alguna forma, am, la palabra que busco, están siendo de alguna forma gestionadas por el ambiente. Por ejemplo, este es un ejemplo que siempre les pongo cuando nosotros estamos en la universidad, pero enfrente de la universidad, eh, las comidas, los restaurantes, ¿qué colores tienen la mayoría? ¿Se han puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Qué colores son los Yo vi que... un documental que hablaba que el amarillo y el rojo eh, como que estimulan la parte del hambre. Sí, y en realidad sí pasa. Y usted no está consciente de esto. Sin embargo, lo que hablábamos acerca de la percepción subliminal tiende entonces a gestionar sus decisiones. Rojo para llamar la atención, por ahí anaranjado, amarillo, rojo. La gran mayoría son rojo, amarillo, blanco. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en Denny's, en Campero, en Vique, en McDonald's, a ver, yo estoy aquí en Pizza Hut, en KFC, en Dunkin' Donuts, todos tienen algún tipo de combinación de estos colores que acabamos de mencionar.
Y este tipo de condiciones entonces va a permitir que no... Pollolandia, sí, bueno, a que vean. Por eso lo ponen en semáforo. Sí, Pollolandia. No había pensado nunca había pensado en Pollolandia. Eh, entonces, generalmente este tipo de estimulación cae en el subconsciente y ahí es donde nosotros podemos tener ese tipo de cambios, como preguntaban ahí en el privado acerca de este tipo de situación. ¿Ok? Quiero que me escriban ahí en el chat si se entendió todo hasta esta parte para poder avanzar a los perdón, a los sentidos más fáciles que son y que están interconectados, que es el olfato y el gusto. Muy bien. Gracias a Jesslyn, Aníbal, Tesla, Gabriela, Jennifer. Muy bien. Ok. Hablemos acerca entonces del gusto y del olfato. En el caso de ambos, van a estar conectados muy, muy de cerca. Y lo que es el ojo para la visión, el oído para la audición, la nariz es para el olfato. ¿Ok? Entonces, en la nariz nosotros vamos a tener unos elementos que se van a denominar o que se llaman cilios, y lo que hablábamos acerca de las células receptoras, y los cilios son entonces como unos vellitos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros respiramos, si nosotros hemos hablado de que la visión es luz, la audición es vibración. En el caso del gusto y del olfato, son sustancias químicas, en realidad, lo que nosotros estamos oliendo o degustando. Y estas sustancias químicas, por ejemplo, en el caso de la nariz, van a poder respirar y van a llegar a la parte superior de la cavidad nasal, donde se va a observar, donde se va a alojar entonces el bulbo olfativo. El bulbo olfativo entonces, y lo que hemos hablado, el gusto y el olfato están muy, muy de la mano. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes están enfermos de gripe? ¿A qué les sabe la comida? Sin sabor. Sin gusto. Un gusto, un gusto. No hay un gusto en realidad detrás de eso. Y esto pasa porque nosotros en la experiencia de la comida no solamente la saboreamos, sino que también la olemos, ¿sí? Es algo que creo que nunca creo que nunca nadie se pone a pensar en eso, pero por ejemplo, cuando ustedes ven algo así súper rico que están cocinando, lo primero que hacen eh, es, qué rico huele, ¿cierto? Sí, Porque normalmente va conectado uno con el otro. Y en el caso del bulbo olfativo, envía esta información al lóbulo temporal y experimentamos ahí lo que nosotros conocemos como el olor. En el caso del gusto, hemos entendido de que el olfato es una parte relevante. En el caso del gusto, ya hemos hablado, nariz, ojos, oídos. También entonces para el gusto quiere decir de que la lengua es donde se va a encontrar las células receptoras. Estas células receptoras van a estimular entonces las sustancias en las papilas gustativas que se encuentran en nuestra lengua. La saliva funciona como un elemento que va a degradar la comida y bueno, no solamente la comida, porque por ejemplo estoy seguro que a lo mejor esto, lo que yo les voy a explicar ahorita, lo hicieron hace muchos años, como de repente que ustedes probaron una moneda. ¿Alguna vez lamieron una moneda? Espero que haya sido cuando hayan estado pequeños, no ayer. Sí. Sí. Mm. Y entonces es cuando la lengua y la saliva entran en contacto con una sustancia química, entonces va a estimular esta papila gustativa, lo cual va a enviar esta información entonces
eh, hacia no el bulbo olfativo, pero sí hacia el lóbulo temporal, que es donde nosotros vamos a experimentar los sabores. En el caso, ahí es donde nosotros podemos interpretar esta información como si es comida, si es salada, si es dulce, si es ácida, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, y eso, por eso es que hemos hablado acerca de que tanto el olfato como el gusto están de manera interconectados. Y los últimos sentidos que nosotros vamos a ver son los sinestésicos y vestibulares. En el caso de los sinestésicos, le va a enviar un mensaje a su cerebro de cómo es la postura que usted tiene en sus músculos. Por ejemplo, estoy seguro que hay algunos que están sentados en alguna mesa, pero hay muchos otros que de repente están acostados y que tienen el celular ahí al lado y que les empieza a doler la espalda porque todavía no se han despertado desde que se durmieron ayer. Los sentidos sinestésicos envían esta información a través de las neuronas, ya hemos hablado, motoras y de las neuronas sensitivas, le envían esta información a su cerebro sobre su postura, si yo estoy sentado, si estoy erguido, si estoy parado, o la tensión que hay en su musculatura. Si usted está parado, usted está poniendo una tensión en los músculos de las piernas, en las articulaciones de los tobillos, de las rodillas, entre otras cosas. También usted va a percibir el estiramiento. Si usted, por ejemplo, trata de alcanzar, se ha fijado que hay personas que tratan de alcanzar como cuando usted se quiere estirar a apagar la luz de su cuarto y hace todo lo posible y el hombro se le estira por completo y casi que termina su hombro ahora midiendo casi 2 metros más de lo que medía antes. Bueno, esos son los receptores de estiramiento. Eso quiere decir de que le envía una señal a nuestro cerebro y le dice entonces que nuestro, de que nuestro cuerpo entonces tiene también un límite de estiramiento, porque ahí es donde vienen después los descargas musculares y este tipo. O por ejemplo, los sentidos vestibulares nos ayudan con respecto a la orientación o la posición en el espacio. Piensen de nuevo un ejemplo típico que pasa. Ustedes están pequeños y empiezan a dar vueltas sobre su propio eje. Le dan vuelta y 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 se detienen abruptamente. ¿Qué pasa? Se Se, marea. se marea. Se marean, muy bien. Permítanme un segundito. Exactamente, como ustedes decían, se marean. ¿Y por qué se marea? Porque entonces sus ojos y sus oídos percibieron toda la información relacionada con este elemento y por eso es que perciben de que abruptamente usted paró lo que estaba haciendo y ese detenimiento que usted tuvo por un segundo va entonces a enviarle esta información de que hey, yo me estaba moviendo rápidamente y ahora entonces ya no me estoy moviendo. Entonces, este tipo de información le lleva entonces a que su cerebro le diga, ya estoy mareado. Y ese mareo es un mareo genuino en realidad. Es un mareo que no es que usted está enfermo o algo por el estilo, sino que un mareo genuino porque su ojo estimuló tanto estos sentidos vestibulares que normalmente están en el oído y entonces esto le dijo a su cuerpo, estoy mareado. Por ejemplo, pasa muy frecuentemente cuando nosotros tenemos enfermedades como otitis, infecciones en el oído, que normalmente también nos mareamos.
Y esto ocurre porque los huesecillos que hablábamos, que nombramos al inicio de la presentación, después del tímpano, entonces estos huesecillos no son estructuras fijas y por eso entonces es que se mueven a través del tiempo, a través de lo que usted entonces está realizando. En el caso de la piel, hablábamos de que existen, y en el caso de la piel, en realidad, esta es una pregunta de X0 de dinero. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Y algunas personas dirán que el estómago, en realidad es la piel. La piel va a recubrir todo nuestro cuerpo y la piel entonces tiene receptores que van a captar entonces elementos como presión, temperatura y el dolor. Por ejemplo, ustedes pueden percibir el calor ambiental o el calor o el frío ambiental, pero también pueden percibir si usted colocó un dedo en una área específica que le está causando entonces dolor, ¿no? Entonces, los sentidos de la piel van a ser esos elementos que van a poder percibir la presión, la temperatura y el dolor. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No. ¿Todos claros? Muy bien. Entonces, vamos a la última parte, que es la percepción. Me gusta cuando me escriben así corrido en el chat. Prr. Muy bien. Cuando hablamos, ahorita todo lo que hemos hablado es sensación. Ahora vamos a hablar de percepción. Hemos hablado de que esta información la lleva siempre hacia nuestro, desde las áreas donde nosotros estamos hasta el cerebro y que luego el cerebro las interpreta, etcétera. Bueno, esto es entonces lo que nosotros conocemos como percepción. Eso quiere decir, entre tantos estímulos que el cuerpo, que están presentes en el ambiente, el cerebro va a decidir descifrar un patrón específico. Como por ejemplo, imagínense ustedes en una aula de clases. Hay muchísimos olores al mismo tiempo. Olores de lociones, de químicos, de la limpieza, de los marcadores que están utilizando, etcétera. Pero de repente su cerebro es más sensible hacia ciertos estímulos y a eso se refiere el tema de percepción, donde este flujo de información que lleva los sentidos, entonces usted los empieza a interpretar y yo empiezo a descifrar estos elementos a nivel sensorial. Porque lo que nosotros hacemos con nuestro cerebro es interpretar la información. Y esto es parte del estudio de lo que nosotros conocemos como la psicología de la Gestalt, que nos envía la información para poder entonces percibirla y gestionar entonces nuestros propios procesos perceptuales. Por ejemplo, ¿qué ven ustedes en la imagen de la izquierda? Parece un jarrón. ¿Ron? ¿Alguien más ve otra cosa? Dos caras. Dos caras. Y hablábamos acerca de, no es que, por ejemplo, esto pasa muy frecuente en las redes sociales, de que si vos ves aquí un elefante o no sé qué, eh, esto es lo que significa. No tiene nada que ver con elementos a nivel perceptual, sino que con lo que tiene que ver es con cómo el ojo percibe este tipo de situaciones y cómo lo interpreta nuestro cerebro. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, también a nivel de percepción tenemos algunos elementos como la constancia perceptual. En el ejemplo que ustedes observan de la parte izquierda, vemos una puerta, ¿no?
en 4 momentos. Una puerta cerrada, semicerrada, semiabierta y abierta por completo. ¿Alguno de ustedes en algún momento duda de que esta última imagen que vemos acá, ahora voy a cambiar al rojo, esta última imagen que nosotros vemos acá es una puerta? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Parece una computadora al revés. Buena observación, pero no tiene duda que es una puerta. No. No, y eso pasa porque usted, independientemente de que el objeto cambie de posición, de tamaño, de elementos perceptuales, usted va a siempre percibirlo de la misma manera, ¿ok? Como por ejemplo, en el caso de, ahorita hablamos de una puerta. Pero imagínense ustedes realizando, por ejemplo, una tarea de un rompecabezas, ¿sí? Independientemente de que usted quiera hacer calzar una pieza, usted va a hacer todo lo posible, pero va a entender de que esa pieza no va a modificarse independientemente de que usted la ponga de cabeza o la ponga para arriba o para abajo, ¿ok? Y cuando hablábamos de la constancia perceptual, quiere decir de que la constancia que nosotros observamos tiende a ser en tamaño, en forma y en color. También vamos a ver elementos dentro de la percepción que van a ser conocidos como movimientos aparentes. Y para eso voy a ponerles este ejemplo y les voy a hacer una pregunta. ¿Se están o no se están moviendo los círculos? Se mueven, se mueven. Se mueve. No, Va moviendo. ¿Sí o no? Por la ilusión óptica, sí. Ok. No crean que es que ahorita lo que hicieron anoche, un sábado en la noche, ahorita les está pasando deuda, les está pasando la factura, lo que hicieron, no están mareados. En realidad, lo que nosotros estamos viendo no es exactamente una ilusión, ¿ok? Sino que el ojo lo percibe como un movimiento aparente. Esto tiene que ver obviamente con el diseño de la figura. Pero si ustedes amplían, ¿sí? Y ponen su atención en estos puntos rojos, van a notar que en realidad no se mueven. O sea, es una percepción del ojo que lo que realiza es un movimiento aparente. Y este movimiento aparente en realidad, entran en la categoría de autopercepciones del ojo que trata de darle un poquito de explicación a las cosas que vemos. Por ejemplo, ustedes pueden observar que en las figuras A y B pareciera una figura tridimensional, pero es una figura dimensional, ¿no? Es de 2 dimensiones, ¿no? Como en la barbería, que están 2 espejos de frente, se ve algo igual, sí. Ahí nosotros estamos viendo en realidad el reflejo del reflejo del reflejo del reflejo. En el caso, por ejemplo, de la opción A y B, que parecieran figuras tridimensionales, pero en realidad son nada más una ilusión que nos permite ver esta experiencia perceptual. O por ejemplo, en la figura C, ¿las escaleras van para arriba o van para abajo? O sea, ¿tienen esta dirección o tienen esta dirección? Si enfoco un círculo, se detiene, el resto comienza a moverse. Sí, pasa también. ¿Ok? me parece como que va para arriba, Lick. Como que fuera para arriba. Pero, por Ujú. ejemplo, ahorita yo les jugué un ejemplo con el tema de ilusión, porque entonces si yo lo amplío y les pongo, oye, yo lo amplío, ver tanto, ahí. Pero si yo lo amplío y ahora les pongo la señal hacia el otro lado, ¿ok? ¿Ok? También van a notar, pueden observar
de que es como si estuviera de cabeza, ¿sí? Como que las escaleras estuvieran de cabeza, ¿me entienden? O por ejemplo, los del ejemplo B y del E, que, eh, que van de la mano, ilusiones de este círculo será más grande que este círculo. Son Y los iguales. círculos son iguales. ¿Y por qué nos da la sensación de que el de la izquierda es más grande? ¿Qué opinan? Es por los círculos que tiene alrededor. Unos son más Ex- pequeños y los otros. exactamente, igual con lo de las flechas. Vaya, pero este último, el F, eh, ese sí, indiscutiblemente, el de atrás es más grande que el de enfrente, ¿no? ¿Qué opinan? Son iguales Afirmativo. también. Son ¿Son iguales. iguales? De veras. Vamos a comprobar. Son iguales, me parecen del mismo tamaño. Y en realidad se lo puede demostrar que sí son del mismo tamaño. El tema de esto es la ilusión que nos juega, ¿ok? La ilusión que nos juega, la sensación como que uno, en primer lugar, como que el de atrás viene persiguiendo al de enfrente. Y dos, la sensación de las sombras, el tamaño, por ejemplo, el tamaño el tamaño del lugar, que es como una cueva, ¿no? Entonces, en la parte de enfrente, como que viene más pequeño y el de atrás viene pegando casi en el techo, ¿no? Entonces, en realidad son elementos de constancia perceptual y de ilusiones ópticas que nos permiten entonces al ojo ir tratando de, o tratar de darle un poco de lógica a lo que ve. ¿Ok? Y con eso terminamos la presentación de sensación y percepción. ¿Dudas, preguntas, consultas? Muy bien, mal. Todo bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿quieren una mini pausa de unos 5 minutos como para que vayan al baño o algo así? ¿O quieren que abordemos de un solo ya el siguiente tema? Una pausa, Liz. De un solo, pausa, de Un un solo solo, link. pausa, pausa, de un solo. De un División. solo link, mejor terminemos el tema. Ok, les voy a dar una pausa de unos 2 minutitos. Y de todos modos igual tienen la cámara apagada, pero por lo menos para que ustedes vayan al baño o algo rapidito, mientras voy cambiando de diapositivas y demás. ¿Ok? Pero para que ustedes van teniendo como una mini pausa, que la mayoría dicen de un solo. Bueno, los que me dijeron de la mini pausa igual se la pueden tomar ahorita. Yo voy a estar, ya estoy a punto de hacerla. Y el otro tema es más corto en realidad, así que igual voy a tratar de terminar antes de las 2 de la tarde. Solo permítame un segundito, amigo.
Ok, entonces, después de esa, al final sí les di la mini pausa, pero es que necesitaba resolver algo. Vamos a hablar acerca del tema número 4, capítulo 4, que este también entra en el examen de la próxima semana. Vamos a hablar acerca de los estados de conciencia. Y quiero hacerles una pregunta inicial. ¿Qué es para usted la conciencia? ¿Qué es estar consciente? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es tener conocimiento sobre lo que estamos haciendo, por ejemplo, el bien y el mal. Conocimiento. Ah, uy, usted, Fabiola, se fue bien lejos. Ya fue a la moral y todo. Es como, Eh, a ver, como estar ¿alguien más? chispa, digo yo, licenciado, estar activo. Chispa, muy bien. Ok, vamos Sí, a ver, Tener conocimiento Luz. a mi alrededor. sí, es como estar atento, alerta y saber qué es lo que está ocurriendo alrededor. Muy bien. Entonces tocaron los puntos relevantes. La conciencia es darnos cuenta de lo que ocurre en nosotros mismos y también del mundo que nos rodea. ¿Va? Estar presente por ahí en la totalidad de las acciones propias. Yo podría estar de acuerdo, muy de acuerdo con esa última, esa participación que hizo aquí en el chat ese Hernández, que no sé quién es ese. Puede ser Silvia, puede ser Sergio, puede ser Sandy, no sé. Estar presente en totalidad de las acciones propias también habla mucho acerca del grado de autoconciencia que tenemos nosotros. Entonces, la conciencia en realidad es eso, es darnos cuenta de nosotros mismos y de nuestro entorno. Y vamos a dividir esto en conciencia de vigilia y estados alterados o y vamos a ver, hay una ligera diferencia en estados alterados y estados alternativos. Cuando nosotros hablamos de vigilia, cuando nosotros, bueno, imagínense, Sergi, denme un segundito. Entonces, cuando nosotros hablamos de vigilia, quiere decir de estar despiertos, de estar conscientes, ¿no? Y el estado alterado, ya vamos a hablar un poquito acerca de la utilización de sustancias, de la meditación, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos del estado normal de la conciencia, quiere decir que la vigilia es el estado normal de conciencia, donde la mayoría de personas creemos que eso es donde nosotros realizamos la mayor cantidad de cosas. Y en realidad, esto es porque son las horas en las que nosotros obviamente estamos despiertos y estamos conscientes. Eso quiere decir de que la variabilidad que tiene una persona de su conciencia va a depender también del tiempo, de la cultura, del medio físico, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo más normal para nosotros, por ejemplo, ahora en la actualidad? ¿Qué es lo más normal de que pasamos haciendo en la mayor parte del tiempo? Cuando estamos dormidos, seguimos siendo conscientes. Hay una contraparte ahí, pero vamos a guardar esa pregunta para cuando lleguemos al sueño. Pero ¿qué es lo que normalmente está asociado con que nosotros estamos haciendo la mayor parte del día? Una pista, estoy seguro que lo tienen en la mano ahorita. Mm, pensando y El pensando, celular. Del El el, celular. celular. ce- el celular. En el celular, muy bien. En el celular. Y eso es lo más normal ahora, ¿sí o no? Por ejemplo, incluso ahora se ha convertido en una herramienta de trabajo, una herramienta de estudio, una herramienta, pero para otras personas se convierte en un medio distractor o se convierte en algo que todo el tiempo entonces está presente y que en realidad nosotros no lo necesitamos, en realidad. Pero
constantemente lo estamos haciendo. A eso nos referimos con los estados normales de conciencia. Va a variar acorde al medio físico, al tiempo, a la cultura. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, el latino tiende a utilizar muchísimo el celular, pero en otras culturas, por ejemplo, simplemente no se utiliza. O contesto cuando puedo, contesto cada cierto tiempo. Y como el Sergio, básicamente para todo se necesita el celular ahora. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la conciencia, quiere decir que el tálamo, que es una estructura que habíamos hablado, que está en la base del cerebro, va a ayudarnos a generar algunos elementos como la respiración, la atención, la concentración, entre otras cosas. Pero sobre todo, esto ha sido una adaptación evolutiva de que nosotros como seres humanos eh, no necesitamos estar tan atentos como otras especies. Por ejemplo, porque pues, la atención en muchas ocasiones para nosotros requiere más un elemento, por ejemplo, más de tipo de formación, más que de supervivencia, a menos que obviamente pues que su trabajo sea, no sé, ser operario de maquinaria pesada, obviamente ahí sí la atención requiere un foco de atención 24/7, ¿no? O por lo menos el 100% del tiempo en el que usted esté trabajando. Entonces, este tipo de situaciones o de conductas o de actitudes va a depender entonces de la activación o del grado de trabajo que usted está requerido. También tenemos un momento que no es no estar ni despierto ni dormido, pero se va a conocer como un estado de ensoñación. Este es como cuando, como cuando ustedes están prestando atención y, por ejemplo, ahorita por un segundo ustedes empezaron a prestar atención a otra cosa. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes están pensando, están escuchando mi voz, pero por un momento siguen escuchándola, pero ustedes están pensando y diciendo, ¿qué voy a hacer de comer? No saqué carne, no la descongelé, tengo que cocinar esto, tengo que hacer lo otro, o tengo que hacer tal tarea, se me olvidó enviar la guía. Y de repente como que reaccionan y de nuevo y dicen, ve, si estoy en la clase de psicología general. La clase, entonces este procedimiento se va a conocer como una ensoñación, donde ocurre sin esfuerzo y normalmente escapamos del mundo real, de las exigencias que tiene el mundo real en ese momento y normalmente, ¿sí? Normalmente se enfoca en el presente, perdón, en el pasado o en el futuro. Por eso el comentario que hizo eh, Sergi, de estar presente en la totalidad de las acciones, no siempre es algo tan recurrente. En realidad, la mayoría de personas está frecuentemente pensando en el futuro o en el pasado. Normalmente estamos pensando en qué es lo que tengo que hacer mañana y no disfrutando por completo las cosas que deberíamos de estar haciendo en este momento. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos algo que se conoce y que probablemente ya lo han escuchado como ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo biológico con el que nosotros nacemos de 24 horas, donde usted normalmente pasa despierto aproximadamente 14 a 16 horas y duerme más o menos entre las 16, y duerme entre 8 y 10 horas más o menos. Este ritmo circadiano es gobernado por una parte de nuestro cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático, que está muy de la mano con el quiasma óptico que hemos hablado, porque tiene que ver con las señales que la retina envía, ¿verdad? Hemos hablado acerca de luz, oscuridad, hablamos ahorita acerca de todo el proceso de sensación y normalmente el núcleo supraquiasmático nos va a decir cuándo es de noche, cuándo es de día, para poder entonces dormir y estar despierto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, para estas personas que tienen
turnos nocturnos, como personas que trabajan en estos servicios de call centers, servicios de atención al cliente, gasolineras, etcétera, ¿no? Y ahí es entonces donde este tipo de perturbaciones del ritmo circadiano tienden a ser muy relevantes para las personas, porque genera en realidad bastante malestar. Y, por ejemplo, ustedes ven a las personas que tienen este tipo de turnos, que son personas que usualmente tienen una enfermedad de base, tienen dificultades para lidiar con el estrés, entre otras cosas. El núcleo supraquiasmático lo que va a hacer entonces es que secreta neurotransmisores que nos ayudan a regular entonces la temperatura corporal, el metabolismo, la presión sanguínea, los niveles de hormonas, el hambre, que van a variar durante el curso del día. Por ejemplo, ustedes pueden observar de que cuando ya más o menos se va acercando mediodía, ustedes ya van teniendo hambre, porque es el momento donde ustedes entonces comen y su cerebro ya está asociado con ese ritmo. ¿Claros hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, Ok, muy bien. Entonces, quiero mostrarles algo que no es exactamente de la clase de psicología general, sino más bien es de una clase que nosotros llevamos que se llama psicofisiología. Y les voy a explicar con esto las fases del sueño. En el caso del sueño, porque ya hemos hablado acerca de conciencia y vigilia, y la pregunta que hacían de que si en realidad estamos conscientes también durante el proceso del sueño, estamos conscientes, pero de una manera distinta, ¿sí? O sea, su cuerpo sigue trabajando, todo su cerebro sigue trabajando, bueno, no todo, las partes obviamente asociadas con la visión, con los sentidos corporales, la mayoría tienden como a entrar en un proceso de descanso, pero es casi como, digamos, como una computadora que está funcionando en modo reposo, ¿no? Donde funciona, pero no tiene toda la funcionalidad. Y las fases del sueño que usted en reposo. Y las fases del sueño que ustedes observan son estas. Y en realidad no hay nombres específicos, sino que van a ser denominadas como fase uno, 2, 3 y 4. Van a observar entonces en el eje vertical, ¿ok? Van a observar ustedes acá en el eje vertical, ¿ok? Las fases y en el eje horizontal las horas de sueño. Y van a notar de que no es algo lineal, no es que nosotros nos dormimos, alcanzamos el sueño profundo una vez y nos volvemos a despertar. En realidad es algo que constantemente nosotros estamos alcanzando durante la noche. Eso quiere decir de que, por ejemplo, eh, a lo largo de la noche nosotros alcanzamos el sueño profundo en distintas ocasiones y también alcanzamos el sueño ligero en distintas ocasiones durante la noche. No es un proceso lineal, sino que es un proceso cíclico, lo cual, regresando entonces a la diapositiva, vamos a observar que las etapas del sueño van a haber etapas de sueño donde ocurre que su pulso, entendiendo el pulso como la presión sanguínea, eh, como la respiración tiende a ser más lenta, sus músculos se van a relajar. En las etapas 2 y 3, usted va alcanzando el sueño más profundo, el ritmo cardíaco, la presión y la temperatura continúan disminuyendo. Y en la etapa 4, en realidad es donde se va a alcanzar el estado máximo de descanso, de lo que nosotros conocemos como el sueño profundo. Y hay algo que nosotros vamos a conocer como la etapa MOR o movimientos oculares rápidos, donde se incrementa el ritmo cardíaco, se incrementa la presión sanguínea y los músculos de los ojos se mueven con rapidez, aun cuando los párpados están cerrados.
A lo mejor usted, no sé si duerme con alguien, tiene su pareja o duerme con alguien por ahí, que de repente está dormido y puede observarlo usted a él o a ella y ven que sus ojos, a pesar de que sus párpados están cerrados, se mueven rápidamente, como que estuviera viendo algo. Y eso es porque está muy asociado con con que el cerebro necesita entonces este tipo de estimulación para poder generar para poder generar algunos elementos de limpieza a nivel cerebral. El sueño MOR, ¿verdad? Lo que hablamos de los movimientos oculares rápidos, generalmente pareciera que el cuerpo está envía señales como si estuviera despierto en realidad, como si estuviera en vigilia, pero en realidad el cerebro está dormido. Y ocurre en algunas ocasiones porque en el sueño quiero que entendamos que hay tres fases o tres aspectos muy importantes que están relacionados con el sueño, que es los movimientos musculares. Por ejemplo, hay personas que mueven las piernas o el síndrome de piernas locas, por ejemplo, que es un síndrome real, que está muy asociado con que no puede detener de mover sus piernas durante el sueño a pesar de que está dormido. Entonces, los movimientos musculares, los movimientos oculares y los movimientos cerebrales, ¿verdad? O la actividad cerebral. Entonces, ¿qué les pasa? Imagínense que ustedes se toman una siesta y ustedes se duermen sobre su brazo. ¿Qué pasa en su cuerpo? ¿Qué pasa en su brazo? También se queda dormido. También se queda dormido. Muy bien. Pero esto pasa porque, obviamente, al usted poner, no sé, su cabeza o lo que sea, usted cortó, ¿ok? Cortó el flujo. Y una vez me dormí con el que pateaba. No sé, tal vez puede ser, Scarlett. O puede ser que genuinamente la quería patear. No sé. Em, Generalmente, lo que ocurre cuando nosotros nos dormimos sobre una extremidad, generalmente el brazo, las piernas, y que sentimos cuando nos despertamos como una sensación de hormigueo, es porque cortamos el flujo sanguíneo. Eso quiere decir de que por un momento el brazo, la pierna dejó de recibir entonces estos estímulos y por eso se levanta de esta forma. Y ustedes quieren mover el brazo, pero no lo pueden hacer hasta que va pasando el tiempo y se le va quitando esta sensación. Pero ¿alguna vez les ha pasado que ustedes están dormidos? Sí. A ver, me ha pasado el despertar del brazo, en mi caso de la parte de abajo atrás del cerebro cuando me despiertan. Sí, que lo que le duele en realidad es el tálamo, en realidad, que es, o sea, bueno, en realidad el cerebro no duele como tal, sino que las meninges son las que duelen. Ok, y ¿les ha pasado alguna vez que ustedes están tan dormidos o están viviendo algo que parece muy real, pero ustedes no pueden hacer nada al respecto? ¿Sí? Y aquí voy a hablar un poquito de los trastornos del sueño, porque ocurre muy frecuentemente que las personas creen, bueno, me ha pasado, y por ahí Jensi habló acerca de parálisis del sueño. Y ya vamos a hablar qué pasa con las personas que duermen con los ojos abiertos. En el caso de la parálisis del sueño o terrores nocturnos, que recibe también este otro nombre, entran en elementos que se denominan como trastornos del sueño. Y también el hecho de dormir con los ojos abiertos, que en realidad no es que duerme con el ojo completamente abierto, sino que su párpado no cierra por completo, entran estos trastornos del sueño. En el caso del sonambulismo, por ejemplo, es otro trastorno del sueño muy frecuente. Hablar dormido tiende a ser uno de los trastornos del sueño muy recurrentes. Y esto lo que nos indica es que hay mucha actividad cerebral todavía, pero el cuerpo entonces no ha terminado de entrar en ese momento de descanso o de reposo. Ok. Déjenme, a ver, yo voy a responder esas preguntas. Solo regálame un segundito.
Ok, perdonen, ahorita tuve que resolver unas cositas. Ok, voy a ir respondiendo a algunas de las preguntas que estaban por acá. Ok, ¿qué pasa con las personas que duermen con los ojos abiertos? Eso ya lo habíamos hablado. ¿Qué pasa cuando uno tiene un sueño pero de la nada siento como un empuje en el cuerpo, como si estuviera alerta todavía? En este caso, es una combinación de que su cuerpo ha dejado de respirar por un momento. Generalmente, ese como salto que tiene, usualmente es como el cerebro despertando a su cuerpo porque no está recibiendo suficiente oxígeno. Pasa muy frecuentemente esto cuando personas que tienen apnea del sueño o que roncan, por ejemplo, y esto es muy recurrente. Una vez bien, no podía, solo gritaba, pero no podía hacerlo. Parálisis del sueño. ¿Por qué ocurre el sonambulismo? Ocurre muy frecuentemente porque hay lo que hablábamos acerca de los tres elementos relevantes a nivel muscular, a nivel ocular y a nivel de actividad cerebral. Hay mucha actividad cerebral en personas que, que están eh, frecuentemente está muy frecuentemente de la nada. Sueño el audio. Sí, ok. Vamos a ver. Muy bien. En el caso por ahí me escriben también, los trastornos del sueño están relacionados a ondas cerebrales gamas. Miren, el caso de los trastornos del sueño son bien complicados en realidad. No están asociados solamente a las ondas cerebrales, sino que es una combinación de respiración, cambios de temperatura, sobre todo, por ejemplo, estructuras cerebrales que pudieran estar dañadas. Es bien frecuente y es bien recurrente este tipo de cosas. Lo cual me lleva a hablar entonces, a hablar de los sueños. Usualmente los sueños, hay un montón de teorías que tratan de explicar el por qué o soñamos, qué pasa cuando nosotros soñamos y ese tipo de cosas. Y en general, lo que ocurre normalmente en los sueños es que nosotros estamos experimentando imágenes visuales que son muy reales, o sea, pareciera que nosotros las estamos viviendo y a través de esto, entonces, es que nuestro cerebro empieza a responder y a generar patrones o imágenes que ustedes pueden, perdón, que ustedes pueden entonces considerar que es como un sueño. Y eso es como una imagen o como algo que usted está viviendo. Y en este caso, hay algunas teorías que tratan de explicar por qué es que nosotros soñamos y es muy recurrente que dentro de estas explicaciones, pues el sueño generalmente tiene un contenido que tiende a ser de tipo manifiesto. Eso quiere decir de que el contenido es un contenido superficial y luego el contenido latente, que es lo que puede significar este elemento. Por ejemplo, Freud, que lo vimos en la unidad número 1, hablaba un montón acerca de la interpretación de los sueños y él le daba muchísima relevancia a los sueños porque él podía interpretar mucho el contenido de lo que nosotros soñamos. Normalmente lo que nosotros, uniendo y tratando de atender a la pregunta que hace Scarlett, las emociones tienen algo que ver. Sí, en realidad que lo que nosotros vamos viviendo también en nuestro día a día generalmente lo tenemos en nuestros sueños. Eh, Preocupaciones, estrés, dificultades, eh, de- alguna experiencia que nosotros hayamos tenido, generalmente va a estar asociado con este tipo de sueños. También en el caso, para hablar ahora de quiero saber si estamos todos bien dentro de este punto, hasta este punto. Si hay alguna duda, consulta, Todo listo. pregunta, ¿estamos bien? Porque ahora entonces vamos a hablar de los estados alterados de la conciencia. Y en el caso de los estados alterados de conciencia, las drogas psicoactivas son uno de los elementos más importantes para poder estudiar. Y para esto quiero recomendarles, todos ahora, yo creo que en la actualidad todo el mundo tiene Netflix, así que les voy a recomendar esta serie. Solo en un segundito que estoy abriéndola. Aquí está.
Voy a enseñar, voy a compartir ahora. Ok. Esta serie de acá, esta serie de aquí, se llama ¿Cómo cambiar tu mente? Es muy buena, así que se las recomiendo. Habla acerca de, por ejemplo, cómo se empezó a utilizar, por ejemplo, drogas como el LSD, la psilocibina, cómo se utiliza, por ejemplo, la marihuana en ciertos contextos. No es como una guía para hablar acerca de las experiencias que algunas personas tienen. Por ejemplo, el tabaco también tiende a ser una droga psicoactiva que la gente no lo percibe de esta forma. O el café, por ejemplo. El café es una de las drogas psicoactivas, es la droga psicoactiva más utilizada en el mundo, en realidad, en la actualidad. Esa noche no soñamos nada y sentimos solo pasar un minuto y ya toca despertar. En realidad que los sueños no siempre van a ser recurrentes, no siempre va a pasar de que nosotros soñamos algo. En algunas ocasiones simplemente no soñamos. Así que les dejo ahí esa serie para que la vayan a ver, Cómo cambiar tu mente. Es muy, muy buena. El autor de la serie creo que se llama Michael Pollan y él tiene un libro acerca de la utilización de ese tipo de sustancias. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de drogas psicoactivas son sustancias que cambian el estado de ánimo, cambian las percepciones y cambian el funcionamiento mental o la conducta de la gente. Y hablábamos entonces de que por ejemplo, en el caso del café, el café es una de las sustancias que se utiliza, se utiliza muchísimo en la actualidad, ¿no? Para poder hablar acerca de sustancias que cambian que cambian lo relacionado con el estado de ánimo. Por ejemplo, si yo no me tomo mi cafecito diario, hay gente que dice, no, es que si yo no me lo tomo me duele la cabeza. Y en realidad que sí, pasa muy frecuentemente. Ahora, el tema de la utilización de las drogas psicoactivas es cuando esto sobrepasa las situaciones y se empieza entonces a tener un patrón de consumo que empieza a disminuir la capacidad de las personas. Y ahí es entonces donde hablamos acerca de del abuso de sustancias. En el caso del abuso de sustancias, nos vamos a referir entonces de que nos va a llevar o nos va a cambiar la forma de nuestro funcionamiento, y esto va a permitir entonces que pues normalmente tengamos una afección en nuestra conducta, en nuestro trabajo, en la escuela, y va a llegar un momento también donde nosotros tenemos algo que se va a conocer como dependencia de sustancias. Y esto es donde este patrón de consumo se vuelve más compulsivo, más grave y generalmente se va a desarrollar lo que conocemos como tolerancia. Por ejemplo, hay personas que para poder ponerse, imagínense una sustancia tan frecuente como el alcohol, ¿no? El alcohol como una cerveza, qué sé yo, X, Y, Z. Hay personas que antes con una cerveza se ponían borrachas, pero ahora resulta que no, se tienen que tomar 10, 15, 20 diferentes tipos de tragos, de cerveza, de esto, de lo otro, porque ya ha desarrollado entonces una tolerancia y ya no puede funcionar sin ese nivel entonces de la sustancia que está desarrollando. Y en el caso el síndrome de abstinencia es cuando la persona entonces deja de consumir la sustancia a la que ya está, ¿cómo se llama? Que ya tiene una dependencia ante esta sustancia y entonces la persona deja de consumirlo por un momento y desarrolla algunos efectos negativos como dolores de cabeza y lo que nosotros conocemos como ese tema del síndrome de abstinencia. Leo por ahí los mensajes que me han puesto. Arte es una buena peli. No la he visto.
Las bebidas energizantes entran en este tema. En realidad que las bebidas energizantes como tal no, porque la gran mayoría, o sea, sí, no, porque la gran mayoría lo que tienen es cafeína. Entonces, pues volvemos al tema de cafeína, ¿no? Contiene ingredientes para impulsar o despertar. Cafeína, correcto. Por ejemplo, unos meses el año pasado necesitaba tomar bebidas energizantes, sí. Las bebidas energizantes podrían entrar dentro de la categoría, pero no la bebida como tal, sino los componentes, que en este caso la gran mayoría apuntan al tema de cafeína. Tenemos tres divisiones grandes de tipos de drogas y tenemos la primera que son las drogas depresoras. Las depresoras, como el alcohol, que lo que hace es que inhibe el rendimiento entonces de las personas, del ser humano y eh, y entonces, en este caso, va a generar este cambio de conducta en las personas. También, por ejemplo, los barbitúricos tienden a ser barbitúricos como eh, todos los elementos que van a ser como analgésicos o los opioáceos que nos ayudan a quitar dolor, tienden a ser drogas depresoras. Como por ejemplo, por ahí entra la lidocaína, entra por ahí algunos otros elementos asociados. Tenemos, por otra parte, los estimulantes que tienden a ser, por ejemplo, en lugar de, tienen el efecto opuesto. Por ejemplo, habíamos hablado sobre la cafeína, ya mencionamos acerca de la nicotina también, cocaína muy frecuentemente, que se tiende a utilizar como una droga estimulante. Y la última parte, que son los alucinógenos, que podrían entrar en drogas sintéticas como el LSD o la marihuana. Recuerda que la marihuana tiene un componente, en el caso de la marihuana medicinal, tiene un componente, lo que hace la marihuana medicinal es que quita el componente que hace que nosotros alucinemos. Y eso, por eso es que es aprobado en muchos estados. Eh, ok, muy bien. Ya casi vamos terminando. Ahora, normalmente, ¿qué hace más probable que una persona caiga en el tema de abuso de sustancias? Puede ser que existe una predisposición genética. Y con esto no me refiero a que la persona haya un gen específico asociado con el abuso de sustancias. Lo que sí me refiero es que hay una combinación de diferentes predisposiciones genéticas, de personalidad también, que cada individuo va a ir desarrollando, como por ejemplo las expectativas de una persona con respecto a las drogas, el entorno en el que vive, ¿sí? Las creencias, los valores culturales, todo esto va a estar muy asociado con este tipo de sustancias. El uso de esas sustancias uno está consciente. En el caso de los alucinógenos, no. Bueno, es que volvemos al punto. No está en un estado de vigilia, como conocemos. O sea, está consciente, pero no como un estado de vigilia, porque en realidad su cerebro tira, perdón, no tira. El cerebro da señales como que estuviera en un estado de vigilia, pero en realidad como está alucinando, pues obviamente no va a responder, no va a tener, o de repente va a tomar acciones que de repente no son tan lógicas, ¿no? Para otras personas. Entonces, en el caso de los alucinógenos, no está como en ese estado que nosotros conocemos como vigilia, pero en el caso normalmente en el de los tipos de drogas estimulantes, ahí sí nosotros lo vamos a encontrar. Okay. Y llegamos a la última parte, porque con esto terminamos, que hablamos acerca de otros estados que no son conocidos como estados alterados, sino como estados alternativos. Los estados alternativos, la diferencia es que nosotros los podemos gestionar. Por ejemplo, la meditación. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha probado hacerlo, pero la meditación es una actividad que tiende a permitir que su cerebro descanse, que tenga
calma, que tenga tranquilidad, que se desconecte por un momento en realidad de todo lo que está viviendo. Y esto es como un método de concentración que nos permite la reflexión, que nos permite un montón de otros aspectos relacionados con la calma, la paz, la tranquilidad, entre otras cosas. Y otros elementos también que se tienden a utilizar muy frecuentemente en el caso de la psicoterapia, sobre todo en la psicoterapia de tipo como la de Freud, la corriente de Freud, se tiende a utilizar un montón la hipnosis como una forma de acceder a ese inconsciente, que ya hemos hablado acerca del inconsciente, eh, para poder acceder a traumas previos, de cómo la persona se siente, cómo la persona ha accedido a ese tipo de situaciones, entre otras cosas. Y esto, lo que les decía, tiende a conocerse entonces como estados alternativos y no estados alterados de la conciencia. Porque nosotros lo podemos inducir, eso quiere decir, y no dependemos de algo, no dependemos de una sustancia para inducir ese estado, como por ejemplo, usted puede venir, sentarse en un sillón y meditar, y no es como que va a trascender y que va a tocar las estrellas o algo así, pero sí puede usted gestionarlo por su propia cuenta y la hipnosis también usted la puede gestionar. Y con eso entonces terminamos. Y para eso les voy a pedir que puedan entonces encender sus cámaras. ¿Dudas, preguntas, consultas? Disculpe, Lick, este video lo voy a volver a subir en YouTube. Ahorita, la clase de hoy. Se las voy a compartir, pero se tienen que convertir. Normalmente se tarda como un par de horas. Entonces, cuando se convierta, se los voy a compartir por correo un enlace para que ustedes lo puedan ver. Si ven que llega la noche y no se los mandé, alguien mándeme un correo para recordar. Ok. Entonces, si no hay dudas, la próxima semana, ¿no? Recuerden que la próxima semana nos vemos de manera presencial en la clase, ¿verdad? En el edificio. Va a ser mismo edificio, mismo piso, misma aula. F1, cuarto piso, 415. Hora de clase a las 12, ¿verdad? Así como lo hicimos el domingo pasado. Vienen los dos temas que acabamos de ver, capítulo 3 y capítulo número 4. Ese día asegúrense de llegar también porque van a revisar su primer examen. Y ya en estos días ya voy a estar subiendo sus notas de las guías que han entregado, de la participación del foro y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, nos vemos, pórtense bien, feliz fin de semana y nos vemos presencial el próximo domingo. Lick, para el siguiente examen solo sería estudiar la guía que acabamos de mandar el viernes, ¿verdad? Y el capítulo que acabamos de ver. Capítulo 3 y capítulo 4. Ok, gracias. Bueno, pórtense bien, descansen y nos vemos el domingo. Gracias.